Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 7 de nuestro programa de introducción al mercado de valores de los Estados Unidos de América. Hoy vamos a aprender en este módulo. Estamos haciendo una nueva edición de este módulo. Estamos a mediados del año 2015. Porque debemos actualizar un poquito los tópicos acorde a las condiciones del mercado, acorde a la realidad del mercado, y por eso estuvimos un tiempo sin exponer estos módulos. La lectura de hoy es algo muy interesante, es una continuidad de lo que hemos aprendido en el módulo número 6, donde hablamos un poco sobre cómo está la historia del índice Dow Jones Industrial, sus componentes, aquellos que han tenido la oportunidad de ver nuestros videos en YouTube. Hemos trabajado fuertemente en cómo está compuesto el índice Dow Jones y descubrimos la historia de cada una de las compañías o la mayoría de las compañías que componen al índice Dow Jones Industrial. Hoy vamos a comenzar a trabajar un poquito más en profundidad sobre el análisis técnico. Sí, emplearemos análisis técnico para poder descubrir cómo un operador o un analista del mercado puede comunicarse con el mercado, ya que el mercado, marco la pausa, el mercado habla, el mercado se expresa. ¿Y cómo lo hace? A través de la lectura de las gráficas. No entiendo. ¿Cómo que el mercado habla? ¿Cómo es eso de que el mercado habla? ¿Son las noticias? No. ¿Es lo que cuentan en los periódicos? No. ¿Y entonces? Bueno, vamos a ver si dentro de más o menos unos 40 o 45 minutos, que es la duración de este módulo, usted logra interpretar cómo el mercado se expresa y cuál es el mensaje que él está emitiendo. Y con un simple golpe visual usted va a estar en capacidad de poder analizar la trayectoria del precio e identificar ciertas áreas importantes, muy, pero muy importantes, que cada inversionista debe conocer al momento de analizar los mercados. Así que, ¿qué opinan si arrancamos, si comenzamos? ¿Les parece? Ante todo, vamos a leer nuestros términos de uso muy rápidamente, donde Ventana Education brinda esta presentación gratuita con fines exclusivamente educacionales, con el propósito de que sirva de guía en las presentaciones orales, escritas y en línea que se proporcionan a lo largo de la enseñanza de cada una de nuestros módulos. Usted encontrará estos módulos cuando se registre de manera gratuita en nuestra página www.ventana.net, y de esa manera usted va a encontrar todo el programa o todo el curso gratuito de introducción al mercado de valores. Este es uno de los módulos que impartimos para que aquellas personas que desean aprender a operar en los mercados eh, lo realicen a su propio paso, de una manera objetiva. Si tienen preguntas, nos pueden contactar. Y de eso se trata, de que usted aprenda a analizar los mercados, no a realizar inversiones. No se trata de eso. Observe lo que dice aquí, que la información no es y no debe ser confundida con una asesoría sobre inversión y no pretende sugerirse una descripción completa de títulos o mercados determinados, sino ejemplos educacionales de la aplicación del análisis técnico del mercado. Así que, ¿qué opinan si comenzamos? Muchas veces dicen por allí una típica expresión donde uno puede decir que una mirada vale más que mil palabras. Y si cambiamos una simple palabra de esa frase, podemos decir que aquí en los mercados una imagen dice más que mil palabras. Y efectivamente, nosotros tenemos frente a nuestros ojos una imagen que es parte de una partitura de música. Mi pregunta hacia usted es la siguiente. ¿Usted está en capacidad de leer lo que describe esta imagen, esta partitura? Yo sinceramente no tengo ni idea. Pero hay muchas personas que han estudiado música y interpretan el lenguaje de la música, que se describe a través de esta partitura. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona leyendo lo que describe esta partitura puede crear música?
Esto nos lleva a entender de que la música o el arte en sí tiene su propio lenguaje. Y aquellos que realmente lo entienden o les gusta ese arte, están en capacidad de crear música. Entonces, cuando realizamos un paralelo con respecto al mercado de valores o a lo que es trading en sí, operar en los mercados, podemos decir de que el mercado también tiene algo de arte y algo de ciencia. Y que tiene su propio lenguaje y que nosotros debemos interpretar ese lenguaje. Me imagino que para poder crear diferentes tonos en la música, esta partitura debe de emitir señales donde aquella persona que está tocando el instrumento, me imagino, yo estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta, eh, llevará el tono a un nivel máximo o a un nivel mínimo. ¿Por qué? Porque conoce el lenguaje de la música. Y se conecta muy rápidamente con nosotros, porque aquellos que nos gusta la música, aunque no sepamos tocar ni la guitarra, no significa de que no nos guste la música y que no se conecte la música con nuestras emociones, porque básicamente es eso es el arte. Bueno, la otra clave en los mercados, básicamente, es conocer esas señales dentro de la manera en que el mercado se expresa. ¿Y para qué? Y no encontramos otra mejor manera que observar algo que todas las personas conocen, o en su mayoría. Aquellos que manejamos un vehículo, podemos entender de que para poder nosotros manejar un vehículo, necesito sacar una licencia o una libreta de conducir. No sé cómo le llamarán en su país. Para nosotros poder sacar esa licencia o estar aptos para poder conducir de una manera segura, necesito primero aprender las reglas, las normas, las señales de tránsito para poder eh, recibir una educación vial y respetar esas señales de tránsito. Porque si yo veo una señal de estas características, no puedo acelerar, tengo que frenar. Porque si no freno, voy a probablemente causar un accidente. Y tampoco puedo hacer un giro de 180 grados cuando me encuentro con una señal de estas características. Visualmente el mercado o visualmente las señales de tránsito nos enseñan a nosotros en qué condiciones se encuentra la ruta o en qué condiciones nosotros debemos de trasladarnos o transportarnos en esa vía. Aquí vemos un semáforo en verde. ¿Qué me indica el semáforo en verde? ¡Tadán! Nos indica que podemos avanzar. Entonces, así como la música tiene su propio lenguaje, la educación vial o para nosotros poder manejar un vehículo, debemos conocer el lenguaje de las señales de tránsito, también están las señales en el mercado. Y nosotros hemos trabajado en estas clases en estos módulos, de que los mercados son dirigidos por dos fuerzas naturales, la oferta y la demanda. Y cuando el mercado se encuentra en un movimiento ascendente, sabemos que los bulls están en control. Los precios suben a niveles máximos. Y los compradores llevan los precios al alza por cierto periodo de tiempo. La demanda está en control del instrumento hasta que alguien aparece en escena y dice, momentito, bulls, ustedes
ya no pueden estar más en control de los precios. Ahora vamos a estar nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un mensaje de esas características? Porque el mercado habla de manera práctica, visual. A través de estas figuras blancas encontramos que los compradores están en control, todo bien, ningún tipo de problema, y de repente apareció alguien aquí, en la parte superior, indicándome de que ya no, los compradores no tuvieron suficiente poder como para continuar llevando los precios al alza, sino que apareció alguien, una figura roja, que me indica de que esta zona donde estamos transitando, o donde estamos observando, es una zona que nosotros llamamos una zona de control de vendedores o una zona de oferta. Sí, una zona de control de vendedores o una zona de oferta, que técnicamente la describimos con un nombre práctico que se llama una zona de techo, un área de techo. ¿Techo por qué? Porque los precios están arriba. Y se encontraron con una fuerza que está indicando, o con una señal que está indicando de que un probable cambio de dirección está por generarse. De un movimiento que se dirigía al alza, ahora el mensaje es muy claro. Probablemente los precios van a cambiar de dirección. Y efectivamente, comenzaron los osos o los vendedores a llevar los precios a niveles más bajos. Esto lo hemos visto en los módulos anteriores. Los precios fluctúan, suben y bajan, impulsados por la presencia de compradores, presencia de vendedores. Lo que no hemos trabajado es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Cómo nosotros podemos entender o interpretar de que estamos entrando o estamos frente a una zona de control de compradores? Me encantaría usted que dibuje a la par mío lo que yo estoy trazando aquí o dibujando aquí. Aquí arriba encontramos un cambio de dirección. ¿Observa? De un movimiento alcista, donde los precios se dirigían al alza, a un movimiento en que cambió de dirección el precio. Que esta zona en la parte superior nos indica de que es una zona de control de vendedores. Pero así como existe esa zona de control de vendedores, también vamos a encontrar en algún momento una zona de control de compradores. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Donde el precio me va a enseñar de que como los bears vienen tomando el control del precio, en algún momento nos va a emitir el mercado una señal que nos va a indicar de que los precios van a cambiar de dirección. Porque entraron en una zona de control de compradores. Prestemos atención. Hoy vamos a descubrir con objetividad cuando estamos frente a una zona de control de compradores. No quiero decir con esto de que vamos a actuar y a comprar los instrumentos o a realizar inversiones. No, 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 no. No nos emocionemos muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque solamente un trader que conoce realmente cómo funciona el mercado está en capacidad de interpretar
cuál es la zona que realmente le conviene actuar. Hoy vamos a aprender ciertas señales del mercado. Y me encantaría que usted dibuje lo que acabo de describir. Puede detener esta clase y dibujarlo. Y observe la personalidad de las figuras blancas que están señalizadas, la personalidad de las figuras rojas que están señalizadas. Son velas japonesas, son días de actividad en el mercado. Mensaje objetivo claro que el mercado determina y que el mercado enseña. Y cuando hablo del mercado, es porque estoy encerrando a todos los instrumentos que componen al mercado. Puede ser materias primas, stocks, ETF, futuros, bonos, monedas y divisas, diferentes instrumentos. Todos ellos se expresan en el mercado a través de las gráficas de precios. Ya lo hemos visto. Lo que no hemos descubierto todavía es analizar un poquito más en profundidad cómo nosotros encontramos esas áreas en que el precio cambia de dirección, gira de un área de control de vendedores hacia un área de control, entrando a un área de control de compradores y cómo nosotros con objetividad lo vamos a descubrir. Cuando hablamos de objetividad es porque encontramos elementos reales, porque la gráfica lo determina, porque el mercado lo expresa. Nosotros debemos aprender de que normalmente en toda historia hay dos o tres lados de la historia. ¿Cuál de ellos tiene la razón? ¿Cuál de estos lados es el que domina la historia realmente? Cuando nos hablan las noticias del mercado, o cuando escuchamos las noticias o recibimos diferentes eh, respuestas o comentarios de los analistas, muchas veces las personas no lo entienden lo que los analistas están indicando. No lo entienden realmente. Porque expresan y hablan con una terminología que no es fácil de entender. Solamente aquellos que están educados en esta arena entendemos un poquito. En mi caso, o en algunos otros casos, personas que han estudiado economía, saben lo que ese analista está describiendo e interpreta lo que ese analista está explicando. Pero el público en general no lo sabe, no entiende. Asume de que será bueno, será malo, pero y asocia todo lo que está ocurriendo en la economía con eh, con su realidad, con lo que vive cada uno cotidianamente. Entonces, para evitarnos toda esa confusión, nosotros venimos y le preguntamos al mercado directamente. Le preguntamos a los instrumentos directamente. Y el mercado se va a encargar de contarnos la realidad, porque él es quien determina cuándo los precios van a subir y cuándo los precios van a bajar, cuándo los precios se van a estabilizar y cuándo van a cambiar de dirección. Es decir, nos van a emitir señales. Por eso una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí vamos a encontrar una señal objetiva que nos indica cuándo el mercado llegó a sus niveles máximos y va a comenzar a bajar. Y hoy vamos a aprender esta señal que indica aquí que los precios vienen bajando, como recién lo vimos, y van a cambiar de dirección. Y el mercado se va a encargar de enseñarnos. ¿Le parece? Simplemente yo voy a ser su guía turístico. Mírelo de esa manera. También en los próximos módulos nosotros estaremos aprendiendo cuando el mercado nos está diciendo, hey, es momento de parar. Vamos a parar antes que ocurra un accidente. Técnicamente, lo que vamos a aprender son las señales del mercado. Y hoy vamos a comenzar por una señal muy, pero muy práctica, muy sencilla, y me encantaría que tome nota y se involucre en la clase. Antes de comenzar, quiero describir rápidamente sobre las dos fuerzas naturales que el mercado, eh, que mueven al mercado. Para eso necesito saber los horarios.
para tener una idea, para poder describir la estructura de una vela japonesa o de un día de actividad en el mercado, básicamente necesito tener 4 elementos. 4 elementos. Tome nota. Primero es el horario de apertura del mercado. ¿Cuándo comienza la historia? Segundo, el horario de cierre de actividad del mercado. Tercero, el precio de apertura. Y cuarto, el precio de cierre. Si yo tengo esos 4 elementos, le voy a simplificar el trabajo. El mercado abre 9:30 de la mañana, hora de New York. Y nosotros empezamos a observar la actividad del mercado a través de un software o podemos ver claramente de que la figura se va formando una figura blanca. Eso indica de que los precios están subiendo en sus niveles de cotización y los compradores están en control. Y asumamos de que al finalizar el día, a las 4 de la tarde, nos encontramos con una figura de estas características. Yo le voy a colocar un precio X. Asumamos que esta compañía es la compañía Apple y que abrió a $100 y al cerrar el día de actividad cerró a $105. Son precios hipotéticos. No estoy diciendo aquí nada, absolutamente nada acerca de la compañía Apple. Simplemente mencioné un nombre para que usted lo asocie enseguida. Y que un stock, este es el stock que representa a la compañía Apple, y asumamos de que abrió 9:30 a $100 y finalizó el día a $105. ¿Qué ocurrió aquí? Muy sencillo. Los compradores comenzaron a actuar, comenzaron a colocar su dinero, a comprar las acciones de esta compañía, crearon lo que se llama la demanda, llevaron los precios a niveles máximos. Sencillo. No solamente que lo llevaron, sino que sostuvieron lo que ellos hicieron porque el precio cerró en la parte superior del movimiento. El dinero se dirigió al alza. Sencillo. ¿Cómo yo sé que el dinero se dirigió al alza cuando analizo una gráfica de precios de velas japonesas? Porque tengo una figura blanca o una figura verde. Entonces determino que los bulls están en control y que estoy frente a una figura que se llama una vela bullish. La demanda está en control, los bulls están en control. El precio cerró más arriba de lo que abrió. Por eso tenemos una figura blanca. Ok, si usted nunca vio una gráfica de precios representada de esta manera, ahora vamos a estudiar algunas y usted va a poder interpretarlo rápidamente. Recuerde, una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí, una figura blanca me indica, hay un mensaje escondido allí, que el dinero se dirigió al alza y que los compradores están en control. Fantástico. Veamos lo opuesto. Sabemos que hay otro personaje que actúa en el mercado, que se llaman los bears, los osos. Los osos, si a usted lo ataca un oso, básicamente usted va a sentir miedo. Y es exactamente lo que estamos viendo, el miedo reflejado en una gráfica de precios, porque el color rojo está en control del precio, indicando de que los vendedores están en control. El mercado abrió 9:30 de la mañana. Asumamos nuevamente que esta compañía es X compañía. No le dije qué compañía era, ¿no? X compañía y abrió a $100 y al finalizar su día de actividad cerró su nivel de cotización a $90. Fantástico. ¿Qué ocurrió aquí? Los precios bajaron. ¿Por qué bajaron? Porque los participantes sacaron su dinero del mercado, básicamente. No le inyectaron dinero al mercado, sino que lo sacaron. Esa es la expresión psicológica detrás de esta escena, detrás de esta figura que vemos aquí. Como los vendedores tomaron el control del instrumento, del precio del instrumento, sacaron su dinero, los precios bajaron. Sencillo. Los bears están en control, estamos frente a una figura de una vela bearish. Presión de venta.
oferta en control del precio. Los vendedores están en control. Sencillo. Ahora, vamos a ver o vamos a descubrir una señal importante en el mercado. Y aquí yo necesito que usted tome nota. Vamos a trabajar en equipo, ¿le parece? Tome una hojita blanca y vamos a ver cómo se construye un día de actividad en el mercado, que es un día de transición. Un día en que, primeramente, los vendedores están en control. Pero los vendedores entraron dentro del territorio de los compradores y los compradores reaccionaron en contra de los vendedores. Y no solamente reaccionaron, sino que tomaron rápido control de los precios de cotización. Sí, hay un cambio de control o de comando en los precios. Vamos a descubrir cómo nosotros podemos, con un simple golpe visual, encontrar una zona donde los compradores comienzan a actuar y no son cualquier tipo de compradores. Ahora vamos a aprender qué es lo que sucede allí. Entendemos que el mercado abre 9:30 de la mañana. Y entendemos también aquí que los inversionistas comienzan a sacar su dinero. Como comienzan a sacar su dinero, los precios comienzan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Veamos nuevamente. Para que los precios bajen, las personas tienen que vender los niveles, los precios, perdón, las personas tienen que vender los títulos. Y al crear presión de venta, y mucha venta, 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 los precios bajan. Fantástico, ningún tipo de problema. Ahora, usted y yo que operamos en los mercados, usted sabe que para que exista una transacción, necesitamos 4 elementos. 5 elementos, básicamente. Primero, un instrumento. Segundo, un precio. Tercero, el número de títulos que deseo comercializar. Cuarto, necesito tener un vendedor, que en este caso son los que están en control del instrumento, porque llevan los precios a niveles más bajos. Quinto, necesito tener un comprador, porque si no está el comprador, no hay transacción. Si yo quiero comprar, necesito a alguien que me venda. Si yo quiero comprar, necesito a alguien que me venda. Y si yo necesito vender, necesito a alguien que me compre. Entonces, observemos aquí. Los precios comenzaron a bajar y a bajar y a bajar. Mucha presión de venta. La presión de venta está en control. Los vendedores están en control, llevan los precios a niveles más bajos. Abro un paréntesis. ¿Quién está comprando entonces? Si no, no hay transacción. Si no, los precios no se moverían. Alguien tiene que estar comprando. Lo voy a dejar abierta esta pregunta para que usted la descubra en los próximos módulos. Resulta que el precio todavía no llegó a su horario de cierre. Asumamos que este escenario ocurrió hasta las 2 de la tarde del día de actividad. No sabemos si el precio va a seguir bajando, si se va a estabilizar, no tenemos ni idea. Debemos esperar a que el precio llegue a las 4 de la tarde y veamos cómo terminó este día de actividad. Pero observe qué fue lo que ocurrió. Entendiendo de que hasta este momento
los precios desde su área de apertura viajaron hasta este nivel. Desconocemos el nivel, pero entendemos la parte psicológica de esta escena. Veamos qué sucede. Porque de repente alguien comenzó a empujar los precios de abajo hacia arriba. Sí. Hicieron retroceder a los bears, a los vendedores, desde ese nivel de precio, los hicieron retroceder. ¿Quién tiene el poder de hacer retroceder el precio de un instrumento? Si observamos estas dos figuras, nos encontramos una figura con un cuerpo, una parte superior de color rojo, la de la izquierda, y de color blanco, la de la derecha. Aquí hay un claro mensaje en ambas figuras. En algún momento esta figura de la derecha también fue una figura roja. ¿Por qué? Porque los precios abrieron y llegaron hasta este nivel en su día de actividad. Asumamos que son las 2 de la tarde aquí. Y comenzó a actuar una fuerza superior a la presión de venta que atravesó el área de apertura y el precio entró a operar en terreno positivo. Aquí todavía se encuentra en terreno negativo porque el precio cerró por debajo de la apertura. Observe, esta es la zona de apertura del instrumento. Sin embargo, en la figura de la derecha, los precios avanzaron y superaron el precio de apertura, por eso tenemos una figura blanca. El mensaje es más fuerte en la figura blanca, aunque el mensaje está escondido frente a esta expresión. Y de esta manera y a este ritmo nosotros vamos aprendiendo en cada uno de nuestros niveles, no en los módulos, en los niveles, cómo el dinero inteligente, Wall Street, está en capacidad de cambiar la dirección del precio. Y cómo Wall Street, aquellos que tienen el poder de cambiar la dirección de los precios de cotización, se esconden en ciertas áreas de precios que solamente aquellos que conocen cómo funciona el lenguaje del mercado lo pueden entender. Detrás de estas colas están escondidos los profesionales. Recuerde, si los profesionales no actúan desde los niveles más bajos y hacen retroceder a los bears, a los vendedores, el precio no puede haber girado y no se puede haber formado esta expresión técnica que tiene un nombre muy simpático. Se llama el martillo. Me encantaría de que usted dibuje esta expresión técnica, sección por sección. Retroceda la clase y observe, porque de eso se trata el interpretar y convertirse en un analista técnico. Es una gran diferencia entre ser un analista a ser un trader. Usted puede ser un muy buen analista e interpretar estas señales, pero no significa que es un buen trader, que opera en los mercados y genera dinero consistentemente. Nosotros por eso no hablamos de operar en los mercados en este tipo de clases. Hablamos de enseñar cómo usted debe de tener conciencia bursátil, de que se va a enfrentar a profesionales que están del otro lado de la computadora. Y aquí, con un simple golpe visual, nosotros estamos en capacidad de encontrarlos, de interpretar dónde ellos están.
Veamos ciertos ejemplos para ver si el mercado mismo se encarga de enseñarnos. ¿Te parece? Entendemos que aquí la historia nos enseña de que esta zona, donde están las colas, luego de que tenemos un movimiento bajista pronunciado, ya los vendedores no pueden ejercer mayor presión de venta, ocurre un cambio o una clara señal de un probable cambio de dirección que se está por generar, impulsado por aquellos que crean los movimientos en el mercado, que son los profesionales. Sí, están escondidos en esas colas. Y eso es importante que usted lo sepa. Es una clara señal. Veamos cómo el mercado constantemente emite esta señal. En principio vamos a interpretar de que una gráfica de precios se debe de leer de izquierda a derecha y para eso vamos a comenzar la historia desde la primera figura. Y entendemos que los precios se dirigen a la baja fuertemente porque los vendedores están en control, el equipo rojo está en control. Y de repente el mercado emite una fuerte señal, dos señales objetivas que son estos martillos que están aquí ubicados en esta zona. El mercado me está indicando de que comenzó a actuar de una manera diferente a la que venía actuando, de presión de venta, y que entramos en una zona de control de compradores. Por supuesto, esta figura que está aquí, esta figura blanca, confirma lo que nosotros estábamos pensando a la altura de los martillos, que un cambio de dirección se estaba por generar. Entramos en una zona de control de compradores. Observemos cómo a mi derecha también, luego de un movimiento donde los precios se dirigieron a la baja y entraron en una zona muy particular para este instrumento, porque los precios actuaron fuertemente al alza aquí, desde este nivel, y cuando entraron en el mismo nivel y emitieron una señal muy significativa, que es otro martillo, nuevamente los bulls volvieron a aparecer en la escena. Observe cómo el mercado se encarga de enseñarnos que estamos frente a un área objetiva, a un área en que los precios cambiaron de control de aquellos que venían controlando los precios a niveles bajistas, ahora se estabilizaron, profesionales actuando, los precios cambian de dirección. De esa manera objetiva el mercado habla. El martillo es una clara señal que nos permite a nosotros determinar cuando estamos entrando en una zona de control de compradores. Veamos otros ejemplos. Observemos aquí. No tenemos en claro qué instrumento vamos a utilizar. No tenemos en claro. No sabemos qué instrumento estamos analizando. Pero cuando hablamos del mercado, vuelvo a reiterar, es un abanico muy amplio de diferentes instrumentos que podemos utilizar. Y todos esos instrumentos los vamos a ver reflejado el comportamiento de estos instrumentos a través de las gráficas de precios. Las velas japonesas nos permiten a nosotros realizar una lectura objetiva del comportamiento del precio del instrumento. Entonces, con un simple golpe visual, yo creo que usted ya identificó dónde están esas dos señales que hemos aprendido, o esta señal que hemos aprendido, que aquí tenemos dos claramente fáciles de identificar. Vuelvo a reiterar. Una gráfica se lee
de izquierda a derecha. Miro, observo la primera figura y por eso veo cómo se comporta el instrumento mientras transcurre el tiempo, cómo los precios de cotización fluctúan a través del tiempo. Técnicamente, encontramos aquí una señal objetiva en este par de divisas llamado el dólar australiano con el yen japonés. Ni cuenta nos habíamos dado qué instrumento estábamos analizando. Sí, es un par de divisas. ¿Qué es un par de divisas? Voy a dejarlo pendiente para los próximos módulos, ¿le parece? Lo importante es que esta figura, esta expresión técnica, esta señal que el mercado nos ha enseñado hoy, valga la redundancia, nos permite interpretar cuándo estamos entrando en una zona de control de compradores. No importa, vuelvo a reiterar, no importa qué instrumento usted vaya a analizar. Nuestra metodología funciona en todos los instrumentos. El mercado Forex no es la excepción. Técnicamente, podemos encontrar en la parte inferior, del lado izquierdo, una señal clara y objetiva. Se llama el martillo. Cola larga. ¿Qué ocurrió luego que apareció el martillo? Los compradores comenzaron a actuar. Sí, observe cómo las figuras blancas comenzaron a aparecer. Técnicamente, podemos decir o aplicar el sentido común, ¿no? Si yo soy un comprador y veo que los vendedores están en control, lo que debo hacer es esperar que en algún momento el mercado me dé una señal de que ya los vendedores no están más en control. Y esa señal, en este caso, no la veo a través de estas figuras que estoy señalizando. Esas no son señales, son figuras negras, rojas podrían ser, sólidas, mostrando presión de venta, mostrando que la oferta está en control, mostrando que los vendedores están en control. Pero en algún momento esos vendedores ya no van a poder tomar más control del instrumento y va a aparecer realmente alguien que me va a determinar que estamos frente a un área de control de compradores. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Basado en lo que hemos aprendido hasta aquí. Estas fuertes colas en la parte superior determinan que estamos frente a una zona de control de compradores, que un martillo acaba de aparecer y que los precios pueden cambiar de dirección. Observe como una sola figura o una gráfica de precios cuando aprendemos a utilizar el análisis técnico y lo aplicamos adecuadamente, de una manera objetiva. Aquí solamente tenemos velas, interpretación de quién está en control del precio y la señal objetiva que me determina que estoy frente a una zona de control de compradores. Veamos otro ejemplo. Y ahora vamos a entrar al mercado también para analizarlo, para ver algunos de los instrumentos que tenemos actualmente y veamos si realmente funciona lo que estamos hablando. Vuelvo a reiterar nuevamente. ¿Cómo leo una gráfica? De izquierda a derecha. Por eso voy a ver la primera figura. ¿Qué ocurrió después de esa primera figura? ¿Quiénes comenzaron a tomar control del precio? Efectivamente, los vendedores. Sí, los vendedores los observo, nadie me cuenta qué es lo que está ocurriendo, porque tengo estas figuras rojas, negras, y los precios vienen bajando. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Si los precios bajan y bajan y bajan y bajan, es porque hay mucha presión de venta. La pregunta es, ¿quién compra? Me parece que hay algo que usted no sabe todavía. Si no, los precios se quedarían estables. ¿Qué ocurrió?
en esta figura. El mercado comenzó a hablar. Observen ese martillo en la parte superior, en la parte inferior del movimiento. Me está indicando de que ya el punto más bajo de este movimiento bajista está llegando a su fin. En esa cola encontramos presión de compra de aquellos que crean los movimientos y, por supuesto, los precios cambiaron de dirección. Y observemos aquí cómo tenemos esta fuerte vela bullish confirmando al lado del martillo de que la fiesta para los bears, para los vendedores, se terminó. Ahora veamos algunos de los instrumentos, y en este caso observemos que estamos viendo la compañía Home Depot, uno de los componentes del Dow Jones Industrial que veníamos estudiando en el módulo número 6. ¿Cómo leemos una gráfica? De izquierda a derecha. ¿Qué sucedió aquí? Los precios estaban estables. Comenzaron a subir y luego bajaron en sus niveles de cotización. ¿Quién apareció aquí abajo? El martillo. Clara expresión técnica. Voy a ver si lo podemos poner un poquito más grande para que usted lo pueda ver. Yo creo que ahí se puede ver. Los precios bajan y el martillo que aparece en esta zona. Observe cómo cambiamos de los bears a los bulls. Cómo los bulls comenzaron a tomar control del precio. Desde la zona de $30, más o menos, los precios de cotización, mientras transcurrió el tiempo, observe a cuánto se encuentran las acciones de la compañía Home Depot del día de hoy. A $115. ¿Fue una señal objetiva? Sí. El martillo me indicó de que estoy frente a una zona de control de compradores. Por eso los precios comenzaron a subir de esta manera. Fuerte corriente alcista, estabilización y una nueva corriente alcista y otra nueva estabilización. Así se mueven los precios. Todo comenzó a la altura de este martillo. Veamos otro instrumento para poder interpretar un poquito mejor y para poder entender el mensaje del mercado. ¿Cómo leo una gráfica? De izquierda a derecha. Vamos a señalizar y esto se aprende por repetición. Los precios comenzaron a bajar fuertemente, realizaron una corrección, continuaron bajando hasta llegar a este punto que está aquí. Vuelvo a reiterar, el martillo a veces puede tener una pequeña sombra en la parte superior, pero aquí al lado aparece la misma figura que vimos anteriormente. La fuerte presencia de compradores que impulsaron los precios a niveles máximos. ¿Cómo nosotros analizamos los diferentes pares de divisas? A través de la lectura de las gráficas de precios. Por supuesto, aquí podemos hablar 3 horas, básicamente, sobre el comportamiento de este instrumento para que usted pueda lograr interpretar cuáles son las áreas más objetivas que nos brindan altas probabilidades para poder operar.
y recibir utilidades con respecto a nuestra inversión. Nuestra metodología la utilizamos en todos los mercados. Es una metodología simple, sencilla, práctica. Para usted poder aprender a operar en los mercados, necesita conocer un método. Hoy acabamos de aprender, o estamos aprendiendo, una señal que el mercado emite constantemente cuando llega a sus niveles mínimos y crea una zona de control de compradores. No todos los martillos son aptos para que nosotros realicemos inversiones. Usted sería un alto grado de irresponsabilidad de nuestra parte decirle que después del martillo es un momento para que usted pueda accionar. Permítame explicarle que no funciona así. Ahí el mercado crea diferentes escenas, tiene 9 caras. Mire lo que le digo, tiene 9 caras, es como un ser humano. Y es nuestro trabajo aprender a conocer cada una de ellas. Por supuesto, todo eso comprende nuestra metodología. No se puede explicar en una clase de 30, 40, 50 minutos. No. Pero para que usted observe lo que el mercado crea, observe qué hay aquí. Voy a trazar 2 líneas para que usted interprete lo que estamos o lo que tenemos frente a nuestros ojos. Aquí tenemos una expresión de un mercado, de un triángulo de agotamiento. Y cuando empezamos a aplicar estos patrones de precios a figuras geométricas que el mercado determina, en este caso el mercado Forex, son señales realmente poderosas. Y todo esto nosotros lo aprendemos cuando realmente usted se involucra en aprender un método, en conocer cómo actúa el mercado y cómo podemos nosotros predeterminar ciertos escenarios antes que ocurran. Veamos si lo que hemos aprendido funciona o no funciona. Si tomó sus notas o no tomó sus notas. Yo le voy a realizar ciertas preguntas y usted va a ir respondiendo mientras yo las voy preguntando. ¿Le parece? ¿Cómo leo una gráfica? De izquierda a derecha. Muy bien, muy bien. Veo la primera figura y de ahí comienzo a analizar. ¿Qué ocurrió en estas figuras que están aquí? ¿Quiénes están en control? ¿Quién está allí escondido en esa cola? La parte inferior del movimiento. ¿Cuál es el movimiento que precede o que antecede a ese movimiento que precede o que antecede a esa expresión técnica que observamos allí que tiene una cola larga? ¿Cómo se llama esa expresión técnica que aprendimos hoy? Punto número 4. ¿Qué sucedió después? Observa que son 5 pasos prácticos para analizar. Primero encontramos quiénes están en control del precio. Luego sabemos que si los vendedores están en control, los bears, vamos a esperar que aparezcan los profesionales. Si no aparecen, bueno, no aparecen. No hay problema, pero cuando aparecen, vamos a estar atentos. Entendemos que para que los profesionales aparezcan y puedan realizar el giro en el cambio de dirección del instrumento, desde entrando en una zona de control de compradores, debe el movimiento estar precedido por un movimiento bajista.
Allí vamos a esperar el martillo. Y luego del martillo, la corriente alcista. No nos olvidemos de que esta figura que está aquí es muy importante. Creo que en términos generales, y pido mil disculpas que me estoy extendiendo en la enseñanza, para nosotros es muy importante que usted aprenda. Y si usted desea conocer un poquito más, por supuesto, son casi 20 patrones de precios o 20 señales que va a aprender en este nivel 1. El programa Swing Trading Básico nivel 1 es el primer paso que invitamos a aquellas personas que desean aprender la metodología Ventana. Este programa está creado por traders para formar traders. Porque no es solamente la expresión técnica o el nombre del patrón de precios, sino todo el mensaje que existe detrás de cada expresión técnica para que usted logre interpretar lo que el mercado expresa. Recuerde, es importante que usted aprenda a analizar antes de realizar una inversión. Debe conocer con quién está tratando, quién está del otro lado, cuál es el área más importante de precio que a usted le conviene analizar, le conviene adquirir o actuar. Entonces, ese es el punto principal. ¿Dónde lo va a aprender? En primera instancia vamos a aprender en el nivel 1 a analizar los mercados. Esta es la base del análisis técnico de los mercados bursátiles. Va a aprender qué es el mercado, qué es un stock, cómo se mueve y por qué se mueven. Dónde están los profesionales, cómo actúan, cómo es la estructura de todo el mercado. Este programa en línea, así como lo estamos observando ahora, contiene 8 clases. 4 clases teóricas, 4 clases prácticas. Apenas usted termina la primera clase teórica, vamos a entrar en la práctica directamente. Son 2 clases por semana. Tiene una duración de un mes. Cada clase contiene aproximadamente unas 2 horas de lectura, cada clase teórica, y cada clase práctica aproximadamente 45 o 60 minutos. En términos generales, usted va a recibir más o menos unas 20 horas de instrucción en un mes de tiempo, y a su vez se le va a enviar a realizar trabajos prácticos. Al finalizar el programa, usted va a estar en capacidad de poder analizar los mercados de una manera objetiva. Por supuesto, vamos a tener una clase en privado con cada uno de ustedes, con alguno de nuestros instructores o con mi persona, y allí vamos a crear una agenda para que usted pueda estudiar o definir cuál es el próximo paso que usted desea aplicar en su carrera. ¿Desea aprender a operar en el mercado de divisas? ¿Desea aprender a operar en el mercado de stocks? ¿Desea aprender a operar en el mercado de opciones? Diferentes vehículos, diferentes mercados. Pero es importante que usted tenga una base sólida de análisis técnico. ¿Qué pasa? Estas clases se imparten los días martes y días sábados. Varían durante la semana. Lo invitamos a que visite nuestro calendario de clases. Ahora, ¿qué pasa si usted no puede estudiar un día martes o un día sábado porque le toca trabajar o porque no tiene tiempo? Es muy sencillo, nos contacta a este correo electrónico que tenemos en pantalla, eduinfo@ventana.net, o nos llama por teléfono. Si está fuera del país, por favor, más práctico que nos envíe un correo electrónico con toda su información, especialmente con 2 números de teléfono, el número de teléfono de una casa y el número de teléfono de celular, porque a veces no es práctico comunicarse depende del país donde usted esté. Y es mejor vía correo electrónico. Entonces, vamos a crear una cita con uno de nuestros instructores y usted va a poder decir, bueno, ¿sabe una cosa? Yo el único día libre mío es el lunes. Y yo puedo estudiar los lunes a las 5 de la mañana. No hay ningún tipo de problema. Nosotros vamos a crear una agenda para que usted pueda estudiar a su propio paso. Le vamos a enviar las clases, vamos a darle acceso a un escritorio en su escritorio virtual para que usted pueda
ver las clases durante cierto periodo de tiempo. Se le va a enviar un manual electrónico para que usted pueda realizar y llevar la lectura a la práctica, tenga su manual de apoyo y allí va a aprender nuestra metodología. Está todo para que usted pueda estudiar. Está todo para que usted pueda realmente dar el paso inicial en su carrera y determine si usted se identifica con el mercado, si nuestra metodología es realmente lo que usted está buscando. Le puedo asegurar que después de un mes de instrucción a este ritmo, usted va a estar en capacidad de poder definir realmente si desea aprender cómo actuar en el mercado de una manera objetiva y crear de esta carrera su profesión. De eso se trata, básicamente. Lleva tiempo. Recuerde que el primer nivel es un mes de instrucción, teoría y práctica. Y de allí organizaremos una agenda para que usted pueda continuar con sus clases. No se olvide que todos los viernes impartimos una clase en vivo sobre la lección de la semana Stocks, 8 de la noche, 7 de la noche también impartimos una clase sobre el mercado Forex para que usted pueda estudiar también, realizar sus preguntas si tiene alguna pregunta. Y no se pueden perder el módulo número 8, donde continuaremos aprendiendo las diferentes señales que el mercado emite. Muchas gracias por todo. Los veo en clase. Gracias.